Muy bien, entonces, recuerden que el MAPS tiene 3 pasos. Entonces, el primer paso es indicadores cualitativos, ¿cierto? De lo que estamos hablando, de lo que se hizo el ejercicio ayer, la simulación, los 4 pilares, los indicadores. Pero por otro lado están los indicadores cuantitativos. Entonces, muchas veces empezamos el ejercicio MAPS, tenemos más o menos claros los indicadores cualitativos, pero cuando llegamos a los indicadores cuantitativos, ahí empezó el problema. ¿Cómo mido eso? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde saco esa información? Y esos indicadores cuantitativos que están en el documento, ustedes los pueden encontrar en el anexo 2, parece más una lista de deseos, ¿no? Una lista de deseos grande, entonces hay una cantidad de datos que tengo que sacar, una cantidad de fuentes y me dicen, y ahí es donde quedamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? La intención de esta presentación es mostrarles que es posible. Esa es la intención. La intención es que se lleven el mensaje, no necesariamente que entiendan cómo se hace, pero sobre todo que vean que es posible. Ese es el mensaje principal que quiero que se lleven. Si nos vamos con eso para nuestros países, me quedo más que satisfecho. Si se llevan ese mensaje, es posible sacar los indicadores de desempeño, los indicadores cuantitativos, quedo contento. Entonces, la idea de la presentación es que voy a empezar desde el documento, desde la metodología, para ir a los ejemplos prácticos. Bueno, entonces voy a empezar primero del contexto de la metodología, indicar. ¿Por qué no? Desde el contexto de la metodología, voy a empezar a hablar de los indicadores cuantitativos para llegar a unos ejemplos prácticos de los que he tenido oportunidad de experimentar haciendo MAPS en varios países. Entonces, como les dije, no hay una única receta para hacer indicadores cuantitativos. Los indicadores cuantitativos se aprenden haciéndolos. Cada contexto local nos va a indicar por dónde nos podemos ir. Entonces, segundo. Hay que arrastrarla, ¿no? Arrastrarla. Entonces, la metodología propone que los indicadores cuantitativos son un complemento, un sustento para los indicadores cualitativos. Es la forma de sustentar los indicadores cualitativos. Entonces, en los indicadores cualitativos hacemos afirmaciones, decimos cosas. Los cuantitativos nos sustentan que esas afirmaciones son ciertas. Se complementan unos con otros. Entonces, un ejemplo. Hace unos años, hace 1 año o 2 años, en un país, había una afirmación que decía, en el MAPS anterior, decía qué porcentaje de los procesos tienen publicados sus datos en el sistema. Entonces, pilar número 1, la ley dice que por obligación todos los procesos deben estar registrados. Entonces ya íbamos en el 100%. ¿Eso es la realidad? No necesariamente. Esa es la ley. La ley no necesariamente es la realidad. La ley es el deber ser. La realidad es lo que sucede en la práctica. Y muchas veces descubrimos cosas en la práctica que nos imaginamos que estaban ocurriendo. Entonces hicimos una muestra de contratos y encontramos que en realidad estaba el 90%, no estaba mal. Pero cuando llegamos con el 90%, oh sorpresa, no puede ser. ¿Cómo así que no está el 100% si el sistema exige? Fuimos a hacer la muestra, encontramos, era verdad, había unos casos en los que la ley no se cumple. Y en la práctica, nos sorprendemos de lo que en la realidad no coincide con la norma. Entonces, esto lo que nos sirve es para sustentar, los indicadores cuantitativos nos sirven para sustentar los indicadores cualitativos. Es un sustento para los indicadores cualitativos. La capacidad de sustentar los indicadores cuantitativos depende de qué tan controvertibles sean. Necesitamos indicadores cuantitativos que sean poco controvertibles, poco o nada controvertibles. No puede ocurrir nada peor que cuando saca uno un dato y la discusión se da sobre el resultado del dato y no sobre lo que el dato quiere decir. ¿No? Entonces, que el dato estuvo mal sacado, que el dato está sesgado, que el dato no tiene en cuenta todos los casos, y no sobre lo que el dato nos está indicando y lo que el dato está haciendo evidente. Entonces necesitamos que los indicadores sean muy poco controvertibles, los indicadores cuantitativos. Y eso entonces, ¿qué quiere decir? Primero, que la discusión se debe dar a partir de los indicadores, no sobre ellos. ¿Sí?
No necesitamos indicadores que empecemos a discutir si el indicador estuvo bien calculado o no. Necesitamos indicadores que nos orienten para sobre lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto. ¿Cuándo los indicadores son más controvertibles? En la medida en que se perciben como más subjetivos. No sé si a ustedes le han pasado. ¿Subjetivos a qué me refiero? Que están sesgados por intereses particulares. Entonces, escogí una muestra de las entidades que son mejores para ir a mirar los contratos. ¿No? Revisé procesos que sé que cumplen con los tiempos. Y entrevisté a los proveedores que reciben contratos para ver cómo o qué opinan del sistema. ¿No? Entonces, no podemos ser sesgados. No podemos ser sesgados. Necesitamos una versión objetiva de la realidad. Entonces, lo que necesitamos de las características de los indicadores cuantitativos, la principal característica debe ser su objetividad. Su objetividad. Deben ser objetivos. No podemos discutir. Cuando los calculemos, lo peor que nos puede ocurrir es que empecemos a discutir si esos indicadores son o no son objetivos. ¿Cómo logramos la objetividad? La objetividad se logra en las 3 etapas de la recolección. Antes de la recolección, no sé. Perdón. Antes de la recolección, definiendo procedimientos de recolección libres de sesgos. Libres de sesgos, muestras que sean lo menos sesgadas posibles, ¿no? Que se hagan sobre marcos muestrales completos, entrevistas sobre un universo amplio. Entonces pensemos, ¿quién es un crítico del sistema? Incluyámoslo también en las entrevistas, ¿no? Incluyamos también personas críticas del sistema, no solamente personas que sabemos que van a estar a favor y que nos van a decir lo que queremos escuchar. Luego, durante el procedimiento, asegurándonos que los procedimientos se sigan y en caso de que se ajusten, que esto no afecte la objetividad, ¿no? Entonces, como les decía, en el camino se encuentra uno con problemas. La encuesta no salió, la tasa de respuesta es muy bajita, los entrevistados no sirven a quedar entrevistados, la muestra pensábamos que los documentos estaban en el sistema y no ocurren, no están en el sistema tiene errores de digitación, entonces los datos no los podemos sacar correctamente. Todos esos errores se pueden solucionar. Todas esas cosas podemos llegar a alguna solución. El problema está en que si la solución nos genera sesgos o no nos genera sesgos. Tratemos de que las soluciones no generen sesgos. Y al final del problema, al final de la metodología, la objetividad se da cuando documentamos el proceso para que sea replicable y completo. No sé si les ha ocurrido, pero a veces cuando va uno a revisar, saco un map de ahora y lo comparo con el map de hace 5, 8 o 10 años, no es comparable. Y no sé por qué no es comparable. No solamente no es comparable, sino que no sé, porque no sé cómo calcularon los indicadores de 5, 8 y 10 años. No sé si utilizaron muestras o no utilizaron muestras. No sé si la muestra fue completa o fue sesgada. ¿No? Entonces, parte de ser objetivo es dejar una memoria de cálculo. Es decir, yo hice esto para futuras generaciones, para futuros maps. Esto fue lo que hice. Y si usted lo quiere comparar aquí en 5 años, lo puede hacer cuando tenga esta memoria de cálculo, ¿no? Eso es ser objetivo. Ser objetivo es decir, ¿qué es lo fue que hice? Escogí la muestra con este tamaño de muestra. Tuvo este nivel de tasa de respuesta a las encuestas. Eso es ser objetivo. Entonces, el principal rol con el que me he encontrado, en mi experiencia cuando voy a hacer acompañamientos de MAP, son 2 roles. El primero es ser custodio de la objetividad, ¿no? Proteger la objetividad. Entonces, en algunas partes, eso es un trabajo a veces un poco molesto, ¿no? No puede hacer la encuesta así, tiene que hacer más tamaño de muestra, ¿por qué no está escogiendo esto? Dígame cómo sacó los datos del sistema, hagamos la memoria del cálculo. Muchas veces, digamos, las personas, no estoy diciendo que todos los ejercicios sean sesgados, pero muchas veces encuentra uno problemas de subjetividad. Y el otro es hacer análisis de información, que ya voy a hablar más adelante, es convertir los datos en indicadores. Primero recogemos datos. Los datos no son indicadores. Los datos son datos. Los indicadores hay que pasar de datos a indicadores. Y ese es un proceso en el que apoyamos. Todo esto se debe hacer en un marco de eficiencia. Perdón, ya sé que estoy con... Ya sé que estoy haciendo mal. Todo esto se debe hacer en un marco de eficiencia y eficacia. El ejercicio no puede ser,
que por sacar los indicadores cuantitativos nos vamos a demorar una cantidad de tiempo y entonces vamos a contratar un ejército de gente para hacer una muestra, o entonces nos vamos... No, el ejercicio tiene que ser eficiente. Un tamaño de muestra eficiente. Un ejercicio que haga caso de los recursos escasos con los que contamos, ¿no? Y eficaz. Eficaz es, vamos a hacerlo, ¿no? Mejor hecho que perfecto, ¿no? Entonces, que porque no es perfecto, entonces no lo hacemos. Ah, no, porque yo no tengo la muestra completa y entonces no puedo, entonces ya no hice nada. No, mejor hecho que perfecto. Entonces, eficiente y eficaz. Entonces, la metodología, esa es como el contexto en el que se realizan los indicadores cuantitativos. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a medir? ¿Qué vamos a medir? La metodología es clara en qué se mide. La metodología define 3 tipos de indicadores, 3 niveles de indicadores, ¿sí? 2 muy explícitos, los obligatorios y los recomendados. Obligatorios son 15 indicadores asociados a 9 indicadores cualitativos. Acuérdense que los indicadores cuantitativos son sustento de los cualitativos. Entonces los indicadores cuantitativos están asociados a indicadores cualitativos. Los recomendados son 34 indicadores asociados a 15 indicadores cualitativos. Aquí traigo unos ejemplos, están todos en el anexo 2, pero quiero solamente que veamos unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, nos pueden preguntar, porcentaje, los negros son obligatorios, los azules son recomendados, porcentaje de facturas pagadas a tiempo, porcentaje de contratos con registros completos y precisos en el sistema, número de oficiales del gobierno encontrados culpables de fraude o corrupción, percepción de apertura y efectividad en la relación entre el sector público. Hay muchos indicadores y la metodología es clara en qué medir. Además de esos 2 tipos de indicadores, la metodología, y esta es una definición mía, hace una propuesta de indicadores cuantitativos de profundización. Y es que cuando dice que encontramos una brecha, podemos utilizar información adicional para sustentar esa brecha. Entonces no solamente podemos medir esos indicadores que están definidos ahí, también podemos definir nuestros propios indicadores para sustentar nuestras brechas. Porque cuando encontramos una brecha queremos saber más de esa brecha. ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es de todo el sistema? ¿Es de solo un grupo de actores? ¿Qué explicaciones podemos dar? Entender y analizar más esa brecha. Entonces podemos sacar también indicadores cuantitativos para profundizar. Y el problema de la metodología no está en definir qué se mide. Eso está claro. El problema de la metodología está en cómo lo mido. Ahí es donde está el reto. El reto no está en definir qué mido. Está ahí en el anexo 2. Revisémoslo y ahí están todos los indicadores. El anexo 2 es completo en eso. ¿Cómo lo mido? Entonces la metodología define unas fuentes de información sugeridas. En mi experiencia, yo creo que las fuentes que recomienda la metodología son buenas, pero a veces hay que saber adaptarse al contexto local en las fuentes. Señora. Una pregunta, esos indicadores de profundización que tú haces referencia, que digamos responde a una necesidad de una explicación de una brecha, ¿hay que dar alguna argumentación adicional para estar incluyendo indicadores que no hacen parte ni de los obligatorios ni los recomendados? ¿Recuerdan? El primer paso son indicadores cualitativos, el segundo es indicadores cuantitativos, el tercero es análisis de brecha. En el análisis de brecha, además de decir que existe una brecha, podemos sustentar, hacer un énfasis sobre esa brecha. En realidad, lo que propongo es, y es una definición mía, lo que propongo es que dentro del análisis de brecha, uno puede hacer una exploración más amplia de indicadores que ya tengo o traer nuevos indicadores que me ayuden a analizar y a entender mejor por qué existe esa brecha y qué consecuencias ha traído. Es de eso. Entonces, se definen a partir de las brechas encontradas, no antes. Entonces, ¿cómo medirlo? Entonces, la metodología sugiere unas fuentes de información y hace un énfasis a veces especial en una muestra de contratos. Y a eso le tenemos miedo, ¿no? La muestra de contratos le tenemos miedo. ¿Cómo saco una muestra? ¿Cómo voy a ir allá al campo a encontrar contratos? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que les voy a proponer es que tenemos una tipificación de fuentes que va haciendo, que es contingente. ¿Qué es contingente? Es que empezamos por las fuentes más eficientes y vamos eliminando las fuentes más eficientes y vamos haciendo lo máximo posible las fuentes más eficientes para terminar en las fuentes más complejas. Entonces, la metodología sugiere estas fuentes. Sistemas de adquisiciones electrónicas, nuestros sistemas electrónicos. En algunos países los sistemas electrónicos son de registro, de memoria. En otros países son transaccionales, los contratos se hacen a través del sistema.
El portal centralizado del sistema, ahí a veces es donde se hace, ahí es donde a veces se hace el registro de la publicación de nuevas oportunidades, o donde decimos que estamos haciendo capacitaciones, o a veces el sistema, el MAP dice, en algunos países puede ocurrir que ahí se publiquen casos que son de interés general. La base de proveedores es ese registro que tenemos en muchos países donde tenemos nuestro listado de proveedores registrados, ¿no? Algunos habilitados, otros no habilitados, algunos con contratos. No todos los proveedores registrados tienen contratos, pero tenemos ese listado grande de base de proveedores. La muestra de casos de adquisiciones, ya voy a hablar bastante de esto, no se preocupen. Las encuestas que podemos hacer tanto a compradores como a proveedores. A veces las encuestas pueden convertirse en entrevistas, ¿no? Cuando queremos profundidad y queremos tener más conocimiento de un tema en particular. El órgano de apelaciones, para tener datos de procesos de segunda instancia, denuncias. El Ministerio de Hacienda y los sistemas de gerencia de finanzas públicas, a veces para los costos. Entonces, este es un listado de las fuentes de información que sugiere la metodología. En la práctica, mi recomendación es dividirlos en dos grupos, fuentes internas y fuentes externas. ¿No? Son dos grupos completamente distintos. Hay fuentes que nosotros como entes rectores podemos empezar a procesar nosotros mismos, ¿no? Y hay fuentes que nos va a tocar ir a pedirle a otro que por favor nos saque unos datos y nos los entregue. Hay que darle manejos distintos. Entonces, las fuentes internas son los sistemas de adquisición electrónica, los portales, la base, la muestra y las encuestas. Eso nosotros lo podemos manejar. Está bajo nuestro control, manejamos los tiempos, manejamos los procesos. Si nos demoramos es culpa de nosotros. ¿Sí? Las fuentes externas son los órganos de apelaciones, el ministerio, la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, todas las entidades a las que le pedimos información. ¿Cuál es el problema ahí? Que empezamos a pedir información y si se demoran, no es culpa de nosotros. Y nos toca estar presionando y pidiendo, y por favor, ayuda. Rogando, exactamente. Por favor, por favor, por favor. Listo. Esa es la primera segmentación que hago normalmente. Internas y externas, porque tienen métodos de trabajo distintos. Luego, dentro de las internas, hay unas que son de percepción y otras que son de procesos. Las encuestas son para percepción. Y la percepción no es la realidad, pero es muy importante. Es saber la gente qué opina, qué piensa, cómo está sintiendo el sistema. Pero otro es sobre registros duros, sobre datos concretos, sobre la realidad, sobre lo que está registrado. Ahora, una vez separamos estas dos fuentes, acá lo que hacemos es, primero agotamos todo lo que podamos hacer sobre el sistema, antes de empezar a definir qué vamos a sacar en una muestra. Primero agotamos toda la información que el sistema nos pueda dar. No arrancamos con la muestra, ¿no? La muestra es contingente al sistema de información. Si el sistema de información tiene información sobre las fechas de publicación y de adjudicación, no vamos a ir a una muestra a ver cuáles son las fechas de publicación y adjudicación. Eso lo tenemos para la mayoría de contratos. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a una muestra a sacar una muestra de contratos para eso? Entonces, lo primero es agotar los sistemas de información. Una vez agotamos los sistemas de información, ahí sí podemos pasar a la muestra de contratos. ¿Y por qué lo digo? Porque de análisis que hemos hecho, hemos encontrado que existe mucha información en los sistemas de información. Y en general, la información que existe es muy similar entre todos nuestros países, a los que tenemos. Este es un dato que sacamos de un estudio, de un inventario que hicimos con Leslie y Ana Cristina, de las fuentes de información. Y encontramos que de una muestra de 16 sistemas de información de los países de la región, el 100% tienen fechas de carga del proceso, fecha de cierre del proceso. Piensen en sus sistemas. Eso está. Ese dato está ahí. ¿Para qué lo vamos a ir a hacer en una muestra? Lo tenemos para todos. Muchos tienen estado del proceso, ¿no? Ahora, en la nueva versión del MAP, hay una estadística que habla de procesos desiertos, procesos adjudicados, procesos en trámite. Nosotros tenemos esos estados ahí. ¿Para qué vamos a ir a una muestra? Agotemos primero lo que tenemos en el sistema. Tenemos cuantías, muchos tienen cuantías, muchos saben número de oferentes, ¿no? Muchos de nuestros sistemas registran para este proceso se presentaron tantas personas. Entonces, la primera recomendación, no vamos a la muestra
sin antes haber agotado los sistemas de información. La segunda recomendación, en muchos sistemas de información, además de la información que está tabulada y las tablas que están, hay documentos digitalizados. ¿Sí? Entonces usted sabe, usted tiene el contrato escaneado, el pliego escaneado, el acta de adjudicación escaneada. Entonces, dividamos la muestra en dos formas de muestra virtual y muestra presencial. Esa muestra la dimos en dos, muestra virtual y muestra presencial. Antes de irnos a unas oficinas a pedir que por favor nos pasen unas carpetas y podemos revisar, revisemos lo que tenemos escaneado. ¿No? Muchos datos están en los documentos escaneados. Entonces, antes de irnos allá a pedir el favor y a irnos a un trámite y poco eficiente, agotemos los documentos escaneados. Entonces, la muestra puede ser virtual y presencial. Entonces, for the document, you were saying, is it not a possibility to connect the document management system to the procurement system so that document has a workflow in the organization? Okay. Regarding the documents, can you not say that we can have a document management system that is connected to your procurement system so that the rest of the organization can find the contracts and the documents? So it's more that you store the original document in the archive so that that is not something you have to reach for. So a document management system will help to share document digital. Yes? I think that that's one thing to consider. No, tiene toda la razón, digamos. Estoy hablando de, en general, lo que hemos encontrado en general, pero hay condiciones específicas en las que los documentos pueden estar en sistemas que hagan que la información esté disponible mucho más fácil, ¿no? Entonces, sistemas de gerencia documental que permiten que tengamos acceso a archivos. Una experiencia que tuvimos hace poco. No voy a decir ningún país, bueno, porque creo que y usted, Roberto, es el único que sabe cuáles son los países de los que estoy hablando. Pero hace poco tuvimos una experiencia que era, sacamos la muestra virtual y entonces un día me llaman y me dicen, Carlos, es que nuestro sistema de consulta es muy lento. Entonces entramos a la consulta y no, eso se demora un tiempo en cargar los archivos. Y yo les dije, un segundo, ¿ustedes están entrando al sistema como si fueran ciudadanos común y corriente? ¿A su sistema? ¿A su sistema? No, no hagan eso. Bajen todos los documentos masivamente. ¿Por qué se ponen a entrar a su sistema por internet si tienen acceso directo? Entonces, tener acceso directo a los archivos nos permite consultar una cantidad de información que es mucho más, que es mucho más eficiente. ¿Sí? Entonces, exactamente. Entonces, lo que quiero que se lleven es este árbol de información. Ese es el árbol de información general. Hay casos específicos, hay situaciones específicas que nos pueden ayudar a ser más eficientes. Vuelvo y les digo, cada país tiene su contexto y su estructura. Cada país tiene su aprendizaje. Pero en general esto funciona. Entonces, miren dónde queda la muestra. Miren dónde queda la muestra la muestra presencial que tanto le tememos. Es lo último de lo último. Es lo último de lo último. No hacemos eso al comienzo. Bueno, entonces, cero miedos. Cero miedos, cero pereza. Bueno, eso no, ya, listo, pasamos de ahí. No, la muestra, no, lo vamos a hacer. Y la vamos a hacer eficientemente. Este es el árbol. Entonces, ahora viene mi aprendizaje, lo que he aprendido y mis recomendaciones específicas para cada uno de estos cuadritos. Entonces quiero empezar con este, procesamiento externo. Entonces, como vuelvo y les digo, estos son casos que he aprendido en la práctica. Cada país tiene su práctica, cada país tiene su forma, sus sistemas, tiene sus recursos. Entonces, para el procesamiento externo necesita
ahorita hablamos de, toca rogar. El procesamiento externo tiene dos recursos que son indispensables: compromiso y autoridad. Esos son los dos recursos que son indispensables para el procesamiento externo: tener compromiso y tener un recurso de autoridad. ¿Y a qué me refiero con eso? Compromiso, en el taller de arranque. Decirle, bueno, esto es lo que vamos a necesitar, por favor, estén pendientes. Autoridad, en la mayoría de los casos vamos a necesitar que alguien con una autoridad superior a la fuente nos apoye, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos y tanto como institución como funcionario. Entonces, muchas veces llegamos a funcionarios que nos dicen, no, es que para otorgarle esa información necesito autorización de mi jefe. Ese dato está, ¿no? Ese dato está, yo lo tengo, aquí lo estoy viendo en el computador. Pero hasta que mi jefe no le diga que lo puedo entregar, no se lo voy a dar, ¿no? Entonces necesitamos recursos de autoridad. Y compromiso es que entiendan la solicitud. En muchos casos nos pasa que pedimos algo y nos devuelven una cosa que nunca pedimos, ¿no? ¿No les ha pasado? Y nos pasa todo el tiempo, pedimos algo. No, señor, es que esto era otra cosa. Ah, bueno, ahora sí, ahí va. ¿Otra vez? Mal. No, mal. No, ahora sí, a la tercera, ahora sí. Entonces, necesitamos una sesión exclusiva para acordar cómo se debe preparar y entregar la información. Entreguémosles un Excel donde digamos, este es el campo que necesito, lléneme esta tabla. Lléneme esta tabla. Y una sesión exclusiva para eso. Eso no se hace en el break del taller de arranque, ¿no? Eso no aprovechemos el break del taller de arranque para hacer eso. Eso es una sesión exclusiva para pedir la información externa. Y nos sentamos con la persona que va a procesar la información y nos aseguramos que entiende cómo se hace. Eso sobre el procesamiento externo. Sobre las encuestas. Los datos, la información que se va a recolectar cuantitativa, ¿se va a trabajar con datos históricos? ¿Y qué rango de tiempo será? Buena pregunta. Ya voy para allá. Sí, que si la información que se va a utilizar datos históricos y qué tan atrás se va a utilizar. Entonces, ya voy para allá. Bueno, no es que no la vaya a contestar, ya voy para allá. ¿Listo? Entonces, las encuestas. Cuando hablemos de la información del sistema, bueno, las encuestas. Entonces, lo primero es, la encuesta es una muestra en sí misma. No vamos a encuestar a todos los proveedores ni vamos a encuestar a todos los compradores, ¿no? Hay países en los que podemos tener en registros. Hace poco estuve en un país que tiene un registro, y seguramente no es el más grande, digamos, México y Brasil, pues deben tener registros enormes. Es un país que tiene 300.000 proveedores en su registro. No vamos a encuestar 300.000 proveedores. Además que no lo necesitamos, porque estadísticamente las respuestas empiezan a tener significancia estadística con tamaños de muestra mucho menores que eso. El problema de la encuesta es definir la tasa de respuesta. El problema de las encuestas es que la gente no responde encuestas, ¿no? La gente no responde, por más que venga la autoridad, la gente no responde. Entonces lo que tenemos que ajustar es los tamaños de muestra, el tamaño que pensamos con la tasa de respuesta. En la práctica a mí me han dado tasas de respuesta entre el 20 y el 30%. Es decir, de cada 100 encuestas que mandamos, nos responden entre 20 y 30 encuestas. Entonces, si yo necesito 200 encuestas efectivas, tengo que pedir 1000 para tener las 200. ¿Sí? Ahí está el truco. Luego que hacemos eso, ¿sí? He tenido países de 10, he tenido países de 40. Muchas veces también tiene que ver con qué tanto conocen al correo que envía, ¿no? De la entidad que envía, y qué tanta fuerza tiene ese correo. Lo otro es, normalmente hacemos las encuestas a través de un mecanismo de internet, SurveyMonkey, ese tipo de cosas, que es mucho más eficiente, nos las responden en tiempo real. Las encuestas, normalmente la persona que va a contestar la encuesta la responde en el día o los 2 días siguientes de haberla recibido. Ya después de 8 días, las que no conseguí. No es que dejemos la encuesta abierta 2 meses, a ver si a los 2 meses alguien me contestó. No, 2 días, espero ahí, mando un recordatorio, 2 días más, cerré. Entonces las encuestas no es un trabajo de meses, las encuestas es un trabajo de semanas, ¿no? Definir el cuestionario, mandar la encuesta, procesarla, se acabó.
¿De dónde saco la muestra? Normalmente lo que se saca de la base de proveedores. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la base de proveedores? Esa base de 300.000, 80.000, 50.000 registros, ahí hago una selección aleatoria de eso. ¿Cuál es el problema de eso? Que no hemos encontrado la forma todavía de solucionarlo. Que la base de proveedores no es un reflejo del mercado. La base de proveedores es un reflejo de los proveedores del Estado. Pero pues es lo más cercano que tenemos de un marco muestral. Acuerden que siempre que sacamos una muestra, necesitamos un marco muestral. El marco muestral es este universo donde vamos a seleccionar elementos para muestrar. ¿Sí? Entonces, ahí necesitamos hacer eso. Y una cosa que me pasó una vez en un país, y por eso nunca más la vuelvo a hacer, es sacar una encuesta aleatoria simple. Hago un muestreo aleatorio simple. Un muestreo aleatorio simple es todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, cuando ustedes tienen distribuciones así como este cuadrito, que yo me imagino que se parecen mucho a las distribuciones de todos sus países, muchas micros, menos pequeñas y muy poquitas grandes, si hago un muestreo aleatorio simple, ¿quién cree que va a salir más seleccionado? Puras micros. Entonces, si yo escojo aleatoriamente 300 de esa base, pues me voy a llenar de 280 micros, 10 y 2 grandes. Entonces lo que hacemos es un muestreo estratificado. Un muestreo estratificado. Entonces el muestreo estratificado, ¿qué significa? Que vamos a escoger, si necesitamos 400, escogemos 100 de cada grupo. Y nos aseguramos que todos sean representativos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Listo. Este es un clásico. Y Roberto, por favor, no vaya a decir de quién es. Bueno, este es un clásico. Ojo con las respuestas sesgadas. ¿Se acuerdan de la objetividad que estamos hablando? Ojo con las respuestas sesgadas. Muchas de las encuestas tienen lo que llamamos escalas de Likert. Escalas de Likert son escalas que dicen, estoy muy de acuerdo, poco de acuerdo. ¿Se acuerdan? Una vez encontramos una encuesta en donde ¿usted sabe dónde es? A su criterio, ¿las compras y contrataciones públicas son abiertas y libres de acceso a los proveedores del Estado? Opciones de respuesta. A, siempre. B, generalmente. C, no sé. ¿No? ¿Cómo cree que jugó la selección Colombia ayer? Muy bien, bien, no vi el partido. ¿No? ¿Qué le falta a eso? Le faltan las dos respuestas negativas. Casi nunca, nunca. ¿No? Entonces, ojo con sesgar las respuestas. Ojo con sesgar las respuestas en las encuestas. Y mi cuarta recomendación es, en temas sensibles, que muchas veces preguntamos temas sensibles, sobre todo cuando hablamos de corrupción, buscar alternativas sobre cómo preguntar. Hace poco en un país querían saber, en una de esas preguntas de profundización, querían saber si a las personas, a los proveedores les habían pedido dinero para adjudicarles contratos. Una pregunta bien sensible, ¿no? Para una encuesta. Súper sensible. Súper sensible. ¿Ustedes creen que las personas van a revelar eso en una encuesta? No. ¿Qué van a decir eso? Entonces, la preguntamos. Ah, bueno, preguntémosla. ¿Cuáles de estas situaciones le han ocurrido en procesos que ha participado? Entonces le preguntamos. ¿Ha sido eliminado de un proceso injustamente? Bastante. ¿Ha participado en un proceso en el que sintió que el proveedor ya estaba elegido antes de iniciar el proceso? Bastante. ¿Ha participado en un proceso en que los criterios de elección no eran claros? Bastante. ¿Le han solicitado dinero para hacer poquiticos? ¿No? ¿Qué sistema tan raro, no? Procesos injustos, sesgados, pero nunca piden plata. ¿No? Nunca le piden un peso a nadie. Porcentaje preguntado, 8.57%. Sí, 8.57, en este país 8.57. Entonces, hay que tener otros métodos de pregunta. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Hicimos una metodología que se llama experimentos de lista. Los experimentos de lista no preguntan cuáles de estas situaciones usted ha tenido, sino que hace dos grupos, un grupo de control y un grupo de tratamiento. En el grupo de control preguntamos solo por las tres primeras, sin la cuarta, preguntamos cuántas de estas, no cuáles. ¿Me entienden la diferencia? Una vez es preguntar cuáles y otras cuántas. ¿Cuántas de estas? Y en el grupo de tratamiento le incluimos la cuarta. No me entienden. Listo. Vamos, voy otra vez. Voy otra vez. Esto está claro, ¿cierto? Preguntamos cuáles. Preguntamos cuáles, está claro. Ahora. Y nos dio que 8.57, un porcentaje que parece relativamente muy bajo.
Ahora vamos a preguntar por cuántas, no cuáles. ¿Cuántas de estas cosas le han ocurrido? ¿Cuántas veces? No, ¿cuántas de estas cosas? 1, 2, 3, 4 o ninguna. Y una puede ser esta, o esta, o esta, no cuál. No quiero saber cuál le ocurrió, sino cuántas de estas cosas. Entonces podrían contestar 0, 1, 2, 3 o 4. O sea, Yo proveedor, me ha pasado tal ¿cuántas de estas 4 situaciones me han ocurrido? Y en un grupo le preguntamos por esta sin tener en cuenta la última, y en otro grupo todas las opciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos? Cuando le preguntamos... Ay, se apagó. Un momento. ¿Qué hice? Cuando preguntamos esto, la gente decía 0, 1, 2, 3 o 4. 0, 1, 2 o 3, perdón, porque solamente preguntamos las 3 primeras. Cuando le incluíamos todas puede ser 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas de estas situaciones le han ocurrido, no cuáles? Entonces, la diferencia entre estos dos grupos es lo que le ha ocurrido en realidad a la cuarta, que es la que no preguntamos. ¿Sí me entiende? En este grupo la cuarta era una opción, en este grupo la cuarta sí es una opción. Entonces, los que dicen más personas acá, la cuarta es la que están respondiendo. Conclusión, 60% de la gente ha pedido plata. Eso sí es averiguar las cosas. No preguntando directamente. Usted pregunta directamente, ¿no? Si usted pregunta directamente, entonces lo que quiero, más allá de que hay formas. ¿Cómo hacemos las cosas? Con los mejores recursos que podamos. No vayan a preguntar directamente. Entonces llegamos a la conclusión del MAP, 8.57% de las personas. Qué buen país, ¿no? Qué maravilla, nadie le piden plata. Pero cuando hacemos experimentos de lista, nos damos cuenta que en realidad 60%. But how do you know it's 60% and not 40? Because it's because for me it looks like 30. What is No, it? no. 35. Ok. No, es la diferencia entre aquí el promedio era, la gente le había ocurrido en promedio 1.3 cosas. Aquí en promedio 2 cosas. Ah, okay. 2 menos 3, 0.770%. 2 menos 1.3, 0.770%. Así, digamos, es un método estadístico. Pero lo que quiero que es que no preguntemos esto. No, Esto no funciona. ¿No? Preguntemos otras cosas. Listo, encuestas. ¿Cómo vamos? Bien, perfecto. Sistemas de información. ¿Se acuerdan? El siguiente tema era sistemas de información. Sistemas de información. Entonces, sistema de información, arrancamos por el lado del sistema de información. Siempre describir el alcance del sistema. Muchas veces arrancamos sin haber dicho nunca, es que en el sistema no se registran las compras de menor cuantía. Ah, bueno, digámoslo claramente antes de empezar. En el sistema, los procesos se registran hasta que son adjudicados. Después, en ejecución, no sabemos qué pasa. Digámoslo claramente antes de arrancar. Luego hagamos una consulta amplia del sistema. Aquí voy a la pregunta. Es una consulta amplia, es lo más grande que podamos preguntar. Si en el CERCOP hay información desde el 2008, pues preguntamos desde el 2008. No sabemos si vamos a utilizar desde el 2008. Pero no lo vamos a ver hasta que nos lo hayamos analizado. Esa respuesta de cuántos años no se responde antes, se responde después de tener los datos. Porque se responde a partir de los datos, no sin los datos. ¿Sí me explico? Entonces, construir una consulta amplia en tiempo y campos de información para evitar múltiples solicitudes. Entonces, todos sabemos que cuando pedimos información al área de tecnología, eso es un trámite. Por favor. Entonces, imagínense preguntando cada 3 días, es que me faltó tal campo, es que si me puedo incluir tal año. No, pidamos una cosa amplia y después lo procesamos nosotros. Tener toda la información, casi una copia del sistema para poder procesar. ¿Y se acuerdan que una cosa de la objetividad era guardar memoria? Entonces necesitamos guardar el código y el procesamiento de información para reproceso sin memoria del ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Listo? Ahora sí entramos a la muestra de contratos.
¿Cuál es el marco muestral? ¿Se acuerdan que el marco muestral es ese universo donde escogemos elementos para hacer la muestra? Normalmente el marco muestral son los registros del sistema de información. No hemos encontrado todavía una forma, y eso es una de las estadísticas que pide la metodología, que son más complejas, es ¿cómo sabemos qué porcentaje de contratos no son publicados en el sistema? Eso es difícil, ¿o no? Porque ¿cómo encuentro yo contratos que no son publicados si lo que busco siempre es en el sistema? Entonces, hay que hacer otros cruces. Marco muestral, el registro de información del sistema. Luego hacemos una muestra bietápica, no se asusten, la palabra no es rara. Bietápica quiere decir que hacemos una muestra primero y después otra muestra sobre esa muestra. La primera muestra es una muestra de entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos va a salir que necesitamos 2 contratos de una entidad, 3 de otra, 4 de otra, 5 de otra. Y vaya usted por todo el país recogiendo contratos de A2, de A3, de A4. Eso es ineficiente. Entonces lo que hacemos primero es seleccionamos una muestra de entidades y luego que escogemos una muestra de entidades, dentro de esas entidades escogemos una muestra de contratos. ¿Sí? Y así ahorramos tiempo. Aseguramos homogeneidad para el registro. Va a haber unas personas que van a estar revisando los contratos y van a estar llenando una tabla Excel. Asegurémonos 2 cosas. Que la tabla Excel tenga listas desplegables y no le ocurra esto que nos ocurrió la primera vez que hice y que me tocó después ponerme a limpiar, ¿no? Sí, no, NA no aplica, no tiene contrato, no aplica, no tiene contrato. Todo el mundo escribe lo que quiere, ¿no? Aseguremos que tengamos una lista desplegable. Es un consejo muy básico, pero muy útil. Después, al que le toca hacer el proceso, le toca ponerse a limpiar y entender qué es lo que quieren hacer. Y lo otro, asegurémonos que todos los muestreadores que van allá a revisar los contratos estén entendiendo los mismos criterios de registro, ¿no? Hay preguntas que son muy directas. ¿Cuántos oferentes había en esta propuesta? Pues eso, o hay 1, o hay 2, o hay 3, o hay 4, o no hay ninguno, punto. Pero hay preguntas, en la metodología anterior, por ejemplo, hay preguntas sobre este contrato utiliza criterios subjetivos para asignación. Bueno, ¿y qué es un criterio subjetivo? Antes de irnos para allá, acordemos entre todos qué es un criterio subjetivo. Porque si no, vamos a terminar muestreando cosas que no son. Entonces, esto se va. Y me ha servido también, no solamente hacerlo, sino avisar que lo voy a hacer una submuestra de la muestra para controlar. Cuando uno avisa que es que de estos 300 contratos voy a escoger 10 para asegurarme que estuvieron bien muestreados, la tasa, la precisión del registro aumenta muchísimo. Para terminar, lo que quiero que entiendan es que hasta aquí hemos recogido datos, no hemos sacado indicadores. Tener esa tabla de datos, esos son datos, no son indicadores. Entonces, hay que pasar, los indicadores se estiman a partir de los datos. ¿Y qué es un buen indicador? Vamos a tener indicadores que son estadísticas. El porcentaje de las compras públicas del país son 50 billones de dólares. Es una estadística. Un buen indicador es el que nos da un insight del sistema. Y es muy interesante cuando uno, a través de un indicador, hace visible lo evidente. ¿No? ¿A qué me quiero decir? Cosas que son tan evidentes y que nadie había visto. ¿No? Cosas que son evidentes y que nadie había visto. Eso es lo que debe hacer un buen indicador. Vamos a tener estadísticas y vamos a tener insights. No todos los indicadores van a terminar en insights, pero van a encontrar un par de indicadores que los van a llenar de orgullo y que les van a decir, esto, aquí hay un descubrimiento, aquí hay un hallazgo. ¿No? En otro país encontramos, por ejemplo, había 3 modalidades de contratación, bueno, muchas modalidades, pero había una que se llamaba licitación simplificada. ¿No? Hay licitación pública y una que se llama licitación simplificada. Entonces, todas las estadísticas de licitación simplificada nos daban pésimo. Se demoraban muchísimo, no había proponentes, la gente, no, el insight no estaba en las estadísticas del sistema, el insight estaba en el análisis de esa modalidad. Y era la evaluación recomendada al final, hacer un estudio a profundidad de esa modalidad y ver cómo era la forma de mejorarlo. Entonces, sacar a la luz ese problema.
es conveniente hacer análisis por años, por entidad y por modalidad, ¿no? No sacar el gran indicador. El 40, el promedio, ustedes lo saben más que nadie, el promedio de tiempo entre la publicación y la adjudicación es 40 días. Sí, pero pues eso es muy distinto para licitación, que para compra menor, que para el año 2014. No, entonces sumamos cosas que son, promediamos cosas que son de 5 días con cosas que son de 60 días y nos dan 40. Y 40 no es ni para el uno ni para el otro. Saquémoslo por modalidad, saquémoslo por entidad. Cuando encontramos cosas de entidades, encontramos que hay entidades, ayer hablábamos de las entidades del sector salud. Hay entidades que son representativas y que tienen problemas. Los indicadores pueden señalar problemas en circunstancias propias de algunas entidades. Hemos encontrado entidades que son muy buenas, otras que son muy regulares, otras que tienen muchos problemas, que además nos pueden dar indicaciones para programas de capacitación, ¿no? ¿Qué entidades tienen mayor necesidad de capacitación? Tendencias, el problema de la serie de tiempo. ¿Desde dónde lo cojo? Desde donde me marque una tendencia. Y sobre todo, y esto sí es lo más, inconsistencias entre lo formal y la práctica, ¿no? La ley no es la realidad. La ley no es lo que ocurre. Ocurre en la práctica. La ley nos dice, y es muy importante entenderla, pero lo que ocurre es lo que está ya en los contratos. La compra no se materializa en la ley. La compra se materializa en los contratos y en esos documentos es donde está reflejado. Eso es. Muchas gracias. ¿Alguna duda adicional? Bueno, gracias.